Y tengo una pasión, siento hoy, que es la de abrir y crear espacios en las que las personas puedan sentirse libres de expresarse auténticamente, ¿no? Como crear espacios de intimidad. Me gusta la intimidad entre las personas. Me gusta sentarme con alguien en el avión y poder, no sé, tocar cierto grado de profundidad o poder sentirme libre de decir lo que quiero decir y sentir que hay una libertad en esa conversación donde estamos siendo dos personas lo más genuinas posibles y que nos podemos alejar de las expectativas que creemos que las otras personas tienen de nosotros. Me encontré con el mundo de los 5 ritmos, que en un primer momento me enamoré, que es esta práctica que yo facilito de movimiento, que un poco ambas cosas tienen que ver con lo mismo desde otro lenguaje, ¿no? Una prioriza la investigación personal a través del cuerpo y la otra la investigación personal más desde la palabra. Sentí como algo muy fuerte que me decía, si vas a dejar a tu hija en casa, déjala por algo que te haga como realmente vibrar, ¿no? Como siento eso, ¿no? Como que soy una apasionada de la vida y hay momentos donde la vida no me apasiona y quiero buscar. No tengo nada especial para estar ahí, Sí. más que el atreverme a estar ahí. Y si eso se convierte en una disciplina, la disciplina de ser un espíritu libre, uno después eso lo puede como llevar a la vida, siento que puede ser algo rico, por lo menos para algunas personas. Suenan conceptos antagónicos, pero en realidad no lo son, porque así como entrenamos tantas cosas con disciplina, la libertad también necesita un espacio de entrenamiento diario, por lo menos eso descubrí yo por las limitaciones que yo tenía. ¿Cuál es el sentido de la vida? Yo no tengo ni idea, no lo sé, a veces tengo vacíos existenciales, a veces le encuentro sentido a todo. Lo que sé es que puedo ir creando, puedo ir eligiendo cómo vincularme con la vida. Tenemos que hablar, necesitamos hablar. We need to talk. Conversaciones con B. Conversaciones con Xavi. Xavi con B. ¿Hablamos? Hola Brenda. Hola. Bienvenida a San Sebastián y Gracias. a este espacio de Tenemos que hablar. ¿Viste el nombre del podcast? Tenemos que hablar. ¿Qué te parece? Interesante. Tiene muchas connotaciones negativas el tenemos que hablar, ¿no? Tanto a nivel de relaciones como laboral. Siempre que te dicen tenemos que hablar es, o en inglés, ¿no? We need to talk. Es como we, que hagamos, aquí pasa. Pero justo la idea es como intentar darle la vuelta, ponerlo en positivo. Tenemos que hablar más, tenemos que conversar. Me gusta siempre esa posibilidad de poder conversar. Sí. ¿Tú eres muy conversadora? Soy conversadora, depende del día, depende de los momentos del día. Me da la sensación que en la medida que voy creciendo soy menos conversadora, pero a la vez en mi trabajo, en mi práctica, hablo mucho, entonces siento que por momentos quiero como, en momentos más íntimos, personales, sí busco un poco más de silencio. Sí, pero también converso mucho conmigo misma. A veces me gustaría conversar mucho menos conmigo misma de lo que converso. Pero eso es muy sano, ¿por qué vas a conversar menos? Porque... Bueno, a veces no son conversaciones especialmente que expandan, ¿no? A veces son conversaciones que contraen. Pero bueno, me parece importante ser conscientes lo más que podamos de nuestras conversaciones internas, cuidar nuestras conversaciones externas. Todo un deseo, no algo que yo lo haga todo el tiempo, pero sí. Oye, Brenda, muchísimas gracias por estar aquí y tener esta conversación.
y probar este café que acabamos de preparar. Está riquísimo, no, me gustaría que los aromas también puedan viajar atrás de la pantalla porque es realmente especial. Sí, sí, esto lo estuvimos dudando entre dos, al final elegiste este matiz de Costa Rica, que nada, que es una edición especial que nos encanta y que es distinto al café, o sea, es otra cosa, es una bendición. Y bueno, como te estaba comentando antes, esto no es una entrevista, es una conversación total. De hecho, el formato un poco también, fíjate, los asientos es como si nos hubiera tocado en el tren o en el avión sentarnos al lado y nos pusiéramos a conversar. Por eso yo no te voy a presentar quién eres, sino que quiero que te presentes tú. Me lo cuentes a mí, pero bueno, todo el mundo se entere de quién es Brenda Cohen. Siempre me resulta un poco difícil, ¿no? ¿Quién es Brenda Cohen? Porque responder esa pregunta, bueno, puede abarcar tantas cosas y a la vez depende tanto del momento del día, del año, de lo que estoy viviendo yo internamente, de lo que estoy atravesando emocionalmente, lo que vaya a responder. Puedo nombrar ciertas cosas que siento que hoy me caracterizan, ¿no? Como, no sé, soy madre. Y eso me hace hoy, soy Brenda y soy Brenda madre, ¿no? Y haber sido madre transformó mi vida por completo. Soy hija, tengo un compañero, soy de una práctica que valoro y que respeto mucho y que transformó mi vida y tengo una pasión, siento hoy, que es la de abrir y crear espacios en las que las personas puedan sentirse libres de expresarse auténticamente, ¿no? Como crear espacios de intimidad. Me gusta la intimidad entre las personas, como eso, vos nombrás las conversaciones, me gustan las conversaciones honestas, me gusta también que pueden ser casuales, no necesariamente las construidas hace mucho tiempo en la vida. Me gusta sentarme con alguien en el avión y poder, no sé, tocar cierto grado de profundidad o poder sentirme libre de decir lo que quiero decir y sentir que hay una libertad en esa conversación donde estamos siendo dos personas lo más genuinas posibles y que nos podemos alejar de las expectativas que creemos que las otras personas tienen de nosotros. Bueno, me gusta mucho crear espacios para esa intimidad. Y bueno, y soy curiosa, me gusta mucho viajar, conocer personas, culturas. No sé, eso es algo de que puedo ir describiendo de mí en este presente. Sí. Y me comentabas antes, me empezaste a contar, sin terminar de contarte porque no te dejé para que todos lo sepan, que trabajaste en el mundo del aceite de oliva al norte de la Argentina y que luego en un momento dado tu vida se transformó y bueno, ahora te dedicas a otra cosa. Cuéntanos primero cómo fue esa transformación y qué es lo que haces. Sí, bueno, no sé si fue como así de un día para el otro una transformación, lo que sí, como de muy pequeña estuve muy atenta a qué me hace, hoy lo vivo así, ¿no? Como que me hace sentir que estoy haciendo lo que realmente quiero hacer y cuando estoy como cumpliendo o mandatos o formas heredadas, no sé, culturales, sobre cómo debe ser la vida y que estoy haciendo algo que no responda necesariamente a mi deseo. Y bueno, como todos o muchos de nosotros, terminé la secundaria y en ese momento donde hay que elegir una carrera, yo realmente no sabía qué quería hacer y me formé en administración de empresas, no sé cómo se llama aquí. Sí, pero administración de empresas también. Era algo como que me salía dentro de todo fácil. Mi papá es contador. Bueno, un poco era algo que conocía y me anoté y después un viaje surgió, la familia empezó con este proyecto
del aceite de oliva y bueno, decidí involucrarme ahí, pero la familia vivía en Buenos Aires y el proyecto estaba a 2 horas en avión de Buenos Aires y yo también me gustaba mucho estar en la naturaleza, tenía 25 años, 26 años y decidí irme a vivir ahí y aprender con los pies en la tierra y Oye, hablando de los pies en la tierra, he visto otra entrevista que estás descalza. ¿Estás cómoda? ¿Quieres ponerte...? o está no, bien estoy súper bien. Estoy mucho descalza, vale. Pero ahora estoy súper bien, gracias. Bueno, y estuve varios años viviendo ahí, aprendiendo del mundo de los olivos, que fue todo una gran sorpresa, ¿no? El olivo, su historia, no sé, su forma de crecer, el fruto, el aceite. Nosotros hacemos puntualmente aceite de oliva. Bueno, y viajé a Jaén a estar 1 mes y medio con los maestros de Almazara, aprendiendo de ellos. Bueno, y fue muy hermoso vivir ahí en ese silencio, en esa... yo era muy joven, mis amigos en Buenos Aires salían de fiesta en la ciudad y yo vivía ahí con mi compañero Damián, que hoy es el padre de mis hijas, totalmente a otro ritmo. En ese momento no había wifi. De lunes a lunes el día era igual. Y bueno, trabajábamos mucho y en algún momento se agotó esta idea de vivir en el campo, sí, estuvimos como muy solos también, pero seguía trabajando y en contacto y bueno, después luego fue pasando el tiempo. Yo siempre desde chica, como te comentaba antes, en una búsqueda de qué me hace sentido, qué no, me encantaba esto, conversar con las personas, ¿no? Entonces quizás vinieran los cosecheros y a trabajar en la época de cosecha del norte del país y a mí me encantaba sentarme a conversar, saber de ellos, de su cultura, esto que estamos hablando ahora. Y, o sea, como siempre está esto, ¿no? Lo que nos puede salir bien, fácil, pero cuando uno adentro siente que hay un llamado que lo difícil es que al principio no tiene forma. Ahora digo, bueno, hice esto y esto, pero en ese momento era seguir buscando. Y bueno, y en esas búsquedas, ¿no? Que uno, no sé, en mi caso hago talleres, investigo, tengo experiencias de cosas que me van llamando la atención, me encontré con el coaching ontológico, que no sé si sabes lo que es, pero bueno, también habla mucho sobre conversar, me encontré con la práctica de 5 ritmos. Entonces, mientras trabajaba, investigaba esos espacios, me formé en esos espacios y cuando... El coaching, a ver, para aprender también un poco, es como hace más referencia a lo profesional o... Porque yo tenía entendido, por lo menos la idea que tenía yo del coaching era como si fuera... la psicología es más personal y el coaching es más profesional, o no tiene por qué... Bueno, este no es coaching de negocios, es una manera así de comprender la vida o de acompañarte a mirar que uno está de una manera y que si nos convertimos protagonistas y hacedores de nuestra vida y asumimos el rol creador que tenemos de nuestra realidad, por supuesto que pasan un montón de cosas que nos escapan, pero hay un montón de cosas que podemos elegir, podemos construir un camino hacia un lugar deseado. Y eso es en la vida, es en una empresa, y va a lo esencial, y muchas veces los conflictos que hay en las empresas tienen mucho que ver con lo que está atravesando cada persona en su vida, entonces creo que está como unido esos caminos. Y después me encontré con el mundo de los 5 ritmos, que en un primer momento me enamoré, que es esta práctica que yo facilito de movimiento, que un poco ambas cosas tienen que ver con lo mismo desde otro lenguaje, ¿no? Una prioriza la investigación personal a través del cuerpo y la otra la investigación personal más desde la palabra. Y bueno, y digo muchas veces que cuando nació mi primera hija ya viviendo en Buenos Aires,
me tomé una licencia y cuando tenía que dejarla para volver a ir a la oficina, yo seguía trabajando en la empresa y todo, y ocupar ese rol, sentí como algo muy fuerte que me decía, si vas a dejar a tu hija en casa, déjala por algo que te haga como realmente vibrar, ¿no? Como siento eso, ¿no? Como que soy una apasionada de la vida y hay momentos donde la vida no me apasiona y quiero buscar. Entonces, bueno, ahí tomé la decisión de dejar y yo ya estaba formada en estas herramientas. Y decir, bueno, no sé, me atrevo al cambio. Más que me atrevo, sentía que no tenía opción. Sí, sí, o sea, que era lo que tenías que hacer. Que era lo que tenía que hacer. Y así fui construyendo y bueno, y poco a poco, por suerte, fue creciendo. Llegó la pandemia, algo que a mí me permitió expandirme porque cuando empecé a dar al día 1 que en Argentina nos encerraron, dije, bueno, voy a dar una clase para las personas que vienen a mis clases, como para encontrarnos, ¿no? Para ver qué nos pasa. Una clase de movimiento que era rarísimo por Zoom. ¿Cómo vamos a bailar por Zoom? La gente, igual yo hablo de bailar, la gente todavía no sabe qué hago, pero bueno, se empezó, en ese momento todo el mundo literal, o casi todo el mundo estaba encerrado, entonces se empezó a conectar muchas y muchas personas. Claro. Y en una ventana a nada, sí, de los cerrados que estábamos todos, ¿no? Como una ventana un poco liberadora, un espacio a través del Zoom. Sí, y había una persona conectada en Tailandia y estaba mi abuela, era como era algo loquísimo. ¿Y tú previamente dabas clases? De 5 ritmos y también trabajaba en la escuela de coaching donde yo había estudiado, que era de Chile, eso no comentamos. Entonces, Newfield, exactamente, y trabajaba para Newfield, ya había sido mentora de 2 grupos. Cuando decidí dejar a mi hija, empezó a fluir también otras cosas que no estaba viendo, porque no estaba haciendo espacio para eso, evidentemente. Y bueno, y así, la verdad es que desde ese momento hasta ahora la vida es muy incierta y muy hermosa así, porque me da muchas sorpresas, como la de estar acá, que estoy en San Sebastián, para participar de un festival con gente que yo admiro muchísimo. Y hoy estaba sola en el aeropuerto y digo, ¿cuándo pasó esto? O sea, de eso, y te digo... Como que todavía no te dio tiempo casi de... Tuve varias cosas muy así como, no varias, pero tuve algunas como, no sé, la oportunidad de dar una performance en una charla TED para 12.000 personas. Eso, sí. Eso cómo fue, fue ¿hace cuánto? 2, 3 años. Cuando estaba en la pandemia, el primer evento lo hice con Stanislav Bajrach, que es un neurólogo muy conocido en Argentina, que yo empecé a trabajar a partir de que él se conectó a una clase y empecé a trabajar con él, hicimos eventos. Hice un evento en Uruguay, mi primer gran evento de, bueno, que esto no es una clase, sino hay gente sentada en butacas. No sé, como que esta sensación de que la vida me va transformando, donde yo hago y dejo hacer también, es muy espectacular y por momentos da mucho miedo, porque hay mucha incertidumbre, porque no sé cómo sigue. La verdad es que realmente no sé cómo sigue. Y eso es lo que siempre busco y es lo que siempre me aterra. ¿Y qué crees que es lo que tú transmites que hace que las personas se muevan, no sé, de lo que te hayan contado? O ¿qué es lo que haces? Creo que ser yo misma lo más que pueda. Creo que se puede, alguien que me ve puede captar que tengo miedo a ser yo misma y que igual lo estoy siendo. No es que me sale... No es que siempre estoy ahí, toda la vida pude ser yo misma y es natural para mí. O sea, es natural ser yo misma y es natural tener miedo a ser yo misma, y eso está con... Creo que a la gente le gusta, para mí, o al que le guste, no sé, algo que
que se siente identificado en términos de que yo estoy ahí, pero podría ser cualquier persona que no tengo Sí, pero tú eres un realmente poco nada especial. una medium, ¿no? Para que cada persona... Al contrario, te diría como que no tengo nada especial para estar ahí, Sí. más que el atreverme a estar ahí. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. No es que tengo la voz y canto bien, de Sí, hecho, no, facilito una práctica de movimiento y no soy bailarina y no estudio baile, pero porque no tiene que ver con eso, no porque soy una chata, sino que es un trabajo de autoconocimiento a través del movimiento. Explícanos un poco más eso, para Sí. la gente que no sepa, entre ellos yo, que son Los 5 ritmos. los 5 ritmos. Sí, no me gustaría tanto sumergirme como en la teoría de la práctica, Sí. me gustaría contarlo más arriba, más como general o para mí lo esencial, que es una práctica que trabaja a partir del movimiento libre de los cuerpos. Y que yo construyo un espacio de entrenamiento que propone una forma de conocernos, de expandirnos y hasta de habitar el mundo. Y los 5 ritmos son una práctica que creó Gabrielle Roth, que es una mujer norteamericana, no lo creé yo, es una práctica a nivel global, lo creó hace más o menos 50 años, que se basa en un principio que todo proceso creativo pasa por 5 momentos. Empieza y se llama fluido, luego toma forma, luego llega al caos, luego al lírico y luego a la quietud, que no me interesa a mí ahora así entrarnos en ese detalle porque me parece que nos vamos a perder de algo, como que nos vamos a ir muy a la cabeza, pero sí que lo que hago yo es crear como olas musicales, ¿sí? Pensemos un proceso como la forma de una ola del mar, donde podamos sumergirnos en un proceso creativo a través del movimiento, donde prioriza la posibilidad de poder expresarnos libremente y movernos como queramos movernos, ¿sí? Y que en ese encuentro con nuestra libertad, o en ese encuentro con lo que podemos y lo que no podemos, ¿no? Esto que te digo, yo siento que hoy estoy haciendo lo que hago porque bailé mucho en un piso donde todo el tiempo luchaba con esta idea de me están mirando, no me están mirando, bueno, me freno, bueno, no, ahora voy a dejar irme por eso que se sienta bien, no me importa si es ridículo, y es un entrenamiento, no es... digamos, es un mapa, no es una verdad, no es que yo me lo veo como una verdad absoluta ni mucho menos, pero sí es una herramienta que a mí me ayuda mucho para seguir alimentando mi libertad expresiva, que es un poco esto que te digo, ¿no? Decís, ¿qué gusta, qué no gusta? No sé, yo siento ahí algo que me atrevo a cruzar puentes de vergüenza que yo atravieso y bueno, y eso tiene mucha recompensa y eso es lo que yo me gusta que la gente practique en el piso de baile, igual cada uno puede traer lo que quiera traer, ¿no? Y es como una manera de digamos, no es una terapia, pero es como un poco terapéutico, ¿no? Donde uno puede traer al movimiento todo lo que está pasando, sintiendo y bueno, yo siempre digo algo que es como, no hay una manera correcta de hacerlo, no hay una manera incorrecta de hacerlo, lo auténtico es perfecto. Entonces, ir en búsqueda todo el tiempo de ese movimiento genuino y si eso se convierte en una disciplina, la disciplina de ser un espíritu libre, uno después eso lo puede como llevar a la vida, siento que puede ser algo rico, por lo menos para algunas personas, ¿no? Suena como contradictorio, ¿no? Disciplina y ser libre, ¿no? Como... Sí, eso un poco voy a traer mañana. Suenan conceptos antagónicos, pero en realidad no lo son, porque así como entrenamos tantas cosas con disciplina, la libertad también necesita un espacio de entrenamiento diario, por lo menos eso descubrí yo por las limitaciones que yo tenía. Hay gente que no, hay personas que no necesitan ninguna disciplina para eso, necesitan disciplina quizás para otras cosas, para hacer crecer el músculo del brazo. Sí. Bueno, yo necesito disciplina para muchísimas cosas y creo que algo muy valioso para mí fue descubrir eso, justamente, que necesitaba disciplina para eso, que no era algo mágico, que iba a llegar, que necesito
nutrir eso para seguir inspirándome, para seguir atreviéndome, bueno, para estar acá. Mientras me contabas me entró, no sé, una duda, bueno, una pregunta. ¿Los hombres y las mujeres, me da la sensación como que los hombres somos más troncos así en la forma de expresión, de dejarnos llevar con los cuerpos, las mujeres tienen como más facilidad? ¿Eso es así o no? ¿O hay todo tipo de...? No. ¿O es una generalización, un prejuicio? Y yo siento que quizás hoy las cosas ya están cambiando. Ni hablar, yo tengo 42 años, o sea, ni hablar las generaciones nuevas que he hecho en mis clases. Yo hago encuentros, vienen hasta 100 personas, en un encuentro normal, no hablo grandes eventos. Y viene gente de 20 años y viene gente de 70 y vienen hombres, mujeres, inclusive personas que no se identifican con ningún género. Y la verdad es que sí hay una mayoría de mujeres, sigue habiéndolo. Es un poco, pero un no, poco binario antiguo, ¿no? De boomer mi pregunta, pero... No. O sea, entiendo porque es una concepción que tenemos, pero la verdad es que siempre es una sorpresa. Puede ser por momentos, pero diría que hoy ya no sucede tanto. Digo, puede haber mujeres que están más... sí, que les cuesta más, o sí, no sé si necesariamente tiene que ver con el género, sino con también la singularidad con la cultura, de cada una. con, no sé, por ejemplo, como, no sé, un vasco y una brasileña son como polos opuestos, ¿no? Sí, pero eso tiene que ver más con algo performático, con algo estético del movimiento, del baile. Esto tiene que ver con expresarse libremente, entonces... Sí, es más individual, más... No juzgamos la capacidad de movimiento en términos de una soltura que ya viene propia de tu capacidad de saber bailar, ¿no? De una bailarín. Digo, en mis clases son muy pocos los bailarines que vienen mucho más gente normal y voy a estar mostrando imágenes de gente normal moviéndose muy libremente. Y uno claramente se da cuenta de alguien que, bueno, esta persona viene del mundo de la danza, ¿no? De verdad. Y esas personas sufren un montón porque les cuesta mucho conectarse con su propio ritmo y su propia danza. Están contaminados, por decirlo de alguna forma, un montón de movimientos que son heredados o aprendidos y les cuesta salirse de ahí y encontrarse. Entonces, al principio, estéticamente puede parecer más lindo, pero cuando uno ve el despliegue, que no es instantáneo, porque justamente toda la práctica se trata de habitar un proceso para que vos encuentres la libertad llegando al final, como los procesos creativos, como la flor, que en un momento para ser flor y brotar necesita ser una semilla, ser un tallo, pasar por un momento de transformación, florecer, ¿no? Es como que lo que buscamos es florecer. Y para mí, ver esos cuerpos de personas que no tienen un entrenamiento de danza completamente desplegados es de las cosas más bellas que yo veo. Y te digo y me emociona de verdad, porque es algo que es... Y yo muchas veces termino y le digo, tipo, esta es la mejor compañía de danza que yo vi en mi vida. Es algo muy hermoso. Y que lo hace hermoso para mí lo genuino y la construcción de ese proceso. O sea, tengo muchas personas que empiezan muy duras y no en 7 clases se sueltan. Si te vas dejando llevar, lo que sucede puede ser muy expansivo. Y eso la persona que en ese proceso se libera de alguna forma, ¿cómo le afecta? O sea, ¿le afecta en todos los aspectos de su vida? O no sé, cuéntame alguna anécdota, alguna conversación que hayas tenido tú con algún alumno, alumna tuya que te haya dejado ahí como... Mira, yo creo que, como todo, ¿no? Algunas personas vienen y es simplemente
un rato para pasarla bien y mover el cuerpo y liberarse. Y hay otras que, digo, pero no es por la práctica necesariamente, puede ser cualquier práctica, viste, que es como un momento donde uno hace, no sé si es alguna práctica como de autoconocimiento o si haces alguna práctica como, no sé. No, bueno, meditación, de vez en Bueno, cuando. meditación, cosas que, esto es una meditación en movimiento, lo llamamos. Cosas que hacen como limpiar el ruido mental y conectarte como con una verdad, ¿no?, del universo propia, ¿viste? Que decís, no estás escuchando, una claridad. Entonces, hay personas que les llega como ciertas confirmaciones. Sí, tengo gente, no sé, hermosa, que me manda después un poema que escribieron y está en un libro, o que se atrevieron a volver a hacer algo. Bueno, son casos hermosos, me da hasta un poco de vergüenza, pero en mi experiencia personal, yo bailando, o sea, yo haciendo la práctica antes de decidir formarme, yo transformé mi vida, o sea, realmente transformó mi vida. Trabajaba en una empresa, usaba Excel, computadora, 8 horas sentada. Claramente no estaba haciendo lo que quería hacer. Y tengo escrito, y yo empecé a tomar workshop y talleres antes de formarme alrededor del mundo, siguiendo esto, era algo como que me había tomado y viajaba a Costa Rica, a Estados Unidos. O sea, trabajaba en el olivo, pero viajaba tomando talleres y tengo hojas escritas después de, no sé, 9 días de estar haciendo la práctica y decir, quiero hacer esto toda mi vida, quiero abrir espacios, como empezar a manifestar sensaciones en esos momentos de claridad que después empezaba la vida y yo volvía a trabajar y me olvidaba. Y después, 10 años después, abrí ese libro y estaba escrito mi presente actual, ¿no? Entonces, como es un espacio donde lo que buscamos es una pausa en movimiento para escucharnos realmente. Entonces, sí, creo que a varias personas, no de mi clase, pero que han tomado esta práctica, esto puede como tocar fibras muy importantes. Okay. Volviendo al tema de las conversaciones, al final, bueno, es comunicación, que puede ser con palabras o con el cuerpo, ¿no? Lo que hablábamos antes cuando veníamos para acá. Esto es un poco como, bueno, una conversación con uno mismo, ¿no? De alguna forma, que luego está también la conversación de un cuerpo con otro, ¿no? Que puede ser el baile, pueden ser como muchas cosas, ¿no? Pero esto es un poco también... Es con uno mismo y es con otros, porque, o sea, sí la práctica es individual, pero las búsquedas individuales se unen en un pacto que es hermoso, que es la búsqueda del ritmo propio, la búsqueda de la voz, la búsqueda del auténtico. Entonces hay como una complicidad y cada clase es única y especial por la coincidencia de las personas que habitan ese encuentro, porque no es un espacio dado, es un espacio que cada vez hay que crear. Yo dependo de las personas, de la entrega de las personas. O del compromiso, sobre todo de su presencia. No es la entrega física de estar dándolo todo físicamente, sino es estar ahí. Y si cada uno de los que están pensando en lo que van a cenar después de la clase, no sucede nada. Cuando sucede es porque estábamos ahí presentes. Entonces hay algo que pasa entre los cuerpos y de repente hay conversaciones. Hay cuerpos que se encuentran y dialogan y que sí, que están conversando sin hablar, y que se entienden sin hablar. Se entienden sin hablar. Y no solo eso, esto quizás parece mucho, se crean lazos de amor. Yo también me encuentro y siento que quiero a todos, o sea, y no sé cómo se llaman, ni hablar ahora de un taller en Barcelona de 5 horas. Nunca hicimos una ronda para ver en un taller más chico, éramos 30, pero bueno, eran 5 horas en Barcelona, otra cultura, mismo idioma, pero a la vez tiene sus
sus diferencias. O sea, completamente desconocido. Yo encima con jet lag, o sea, yo estaba desorbitada un poco. Llegaron las personas, no hicimos un círculo de cómo te llamas porque creo que somos mucho más que un nombre y la verdad, ¿para qué voy a perder tiempo en saber el nombre que me lo voy a olvidar a los 2 segundos? Y en todo eso se va construyendo algo suena un montón, pero como de amor, ¿viste? Como que termina y no te conozco, pero te doy un abrazo porque juntas, en este caso éramos todas mujeres, atravesamos un proceso, por momentos doloroso, por momentos muy alegre, por momentos expansivo, y fuimos compañeros en eso, en esa intimidad. Entonces, no hay conversación con la palabra, pero quizás hay unas conversaciones muy profundas, sin palabras, o sea, como que llegamos a lugares muy profundos, sin palabras, que terminan como derritiendo un poco esa frontera que nos separa, ¿viste? Como que por más que hablemos 1000 horas, podemos seguir sintiendo que hay algo acá. Y un poco el cuerpo hace soltar un poco eso, te permite, como hay algo que se vuelve muy íntimo y muy cercano. Me dio la sensación, mientras te escuchaba, que es como que no nos conocemos, ¿no? Los seres humanos apenas nos conocemos. Eso que dicen del cerebro, que utilizamos un porcentaje muy bajo, que pues, lo mismo no solo en el cerebro, en todo el cuerpo. O sea, que realmente vamos descubriendo cosas, ¿no? Como tú descubriste todo esto por ti misma, y que realmente eso, que no sé, tenemos una riqueza mucho más grande igual de lo que pensamos, ¿no? O de lo que conocemos, porque hay como todavía mucho desconocimiento de la parte, sí, de parte un poco humana también y espiritual, ¿no? Eso que dicen que el alma, que si pesa 21 gramos, ¿te acuerdas del estudio ese? Sí. Pero hay como todavía mucho desconocimiento, ¿no? Y lo bonito que es ir descubriéndolo de distintas formas, ¿no? Sí, y por más que la ciencia pueda ir descubriendo cosas, yo creo que hay un descubrimiento que va por otro lado, ¿no? Como, sí. Digo, podemos tratar de entender, o podemos, a mí me gusta cuando empieza una clase, un taller, como recordar a las personas que lo más importante para mantenerse presentes es mantenerse curiosos con el movimiento propio, pero que hagan el esfuerzo de jugar por un rato, que son como un terreno completamente inexplorado. Yo no sé si algún día acabamos descubriéndonos. O sea, si todo está cambiando todo el tiempo, nosotros estamos cambiando todo el tiempo, todo está en movimiento todo el tiempo, entonces es como, no es el descubrir para mí para encontrar algo específico, sino es como por el simple placer de descubrir y explorar. O sea, y sí, por supuesto, puedo encontrar algo, pero sé que que lo encuentro y así como llega, se va a ir, ¿no? Sí, sí. Me encanta la palabra descubrir, qué bueno, porque es... sí, pero no con el afán de alcanzar un descubrimiento específico o con una meta, un objetivo, sino eso, de descubrir, que va fluyendo, o sea, que te sorprende, ¿no? Desde luego eso que tú decías de la curiosidad, sí, y de la sorpresa. Y que te sorprendes de, uy, mira esto, que no lo había visto, ¿no? De mí mismo o de... Sí, y eso hace mantener, digo, ¿qué es la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Yo no tengo ni idea, no lo sé, a veces tengo vacíos existenciales, a veces le encuentro sentido a todo. Lo que sé es que puedo ir creando, puedo ir eligiendo cómo vincularme con la vida y estar, que a veces me cuesta, pero estar en modo descubrimiento, exploración, me hace estar mucho más en contacto con la sorpresa, con, no sé, me es más fácil y agradable vivir cuando estoy ahí, aunque como te digo, siento a veces que es más arriesgado. Entonces,
es como establecer, es como elegir cómo queremos establecer el vínculo con lo que hacemos, ¿no? Porque es el mismo hecho, moverme, bailar, no sé, hacer una entrevista. ¿Desde qué lugar voy a encarar eso? ¿Cómo sería desde la búsqueda, el descubrimiento, desde la exploración? No sé, para darle un sentido, por lo menos a mí que me... Sí, que un sentido que le dé sentido, ¿no? Sí. No sé si se entiende o me estoy enredando mucho. No. Ahí cuando estabas hablando, otra cosa que creo es importante es el no tener miedo, ¿no? Un poco como, tú ahora, por ejemplo, estás aquí conversando conmigo, hemos quedado un espacio, pero tú a mí no me conocías de nada, contacté contigo y sin miedo tú te lanzaste ahí y hay que ser como valiente muchas veces, ¿no? Porque hay gente igual como más, está como, por lo que sea, ¿no? Por distintas circunstancias, como con miedo a hacer cosas, ¿no? Y yo creo que es lo contrario, hay que lanzarse asumiendo riesgos y que equivocarse igual es un aprendizaje también y no, o sea, que hay que vivir sin miedo, digo, un poco como sí, para poder descubrir, ¿no? Bueno, tú igual, ¿no? Me llamaste, o sea, también siento que hay un riesgo. Digo, yo empatizo con el otro y siento que los dos estamos arriesgando. Entonces digo, ¿entendés cómo tú dispones de este tiempo, me invitas a mí, yo lo vivo como un elogio, un privilegio, un honor, eso es la palabra. Y yo digo, la pucha, este hombre se está arriesgando, o sea, podría ser otra persona, me está convocando a mí. Y yo te dije que sí de una, pero sí tenía miedo. Ayer pensaba, uy, que me preguntara mañana y yo qué tengo para decir, y que, ¿no? Como partes mías más chiquitas que se desempoderan y después sé que somos dos humanos conversando y está buenísimo. Pero no es que no hay miedo, porque esto, perdón que te lo diga, pero es algo que yo pongo tanto foco con mis hijas, tanto. O sea, muchas cosas que le digo seguramente estoy errando mucho y debería encontrar otras formas, pero en esto no sé si estoy errando o no, pero sí le pongo mucha conciencia de decir, no sé, ciertas situaciones que yo veo que tienen miedo. Te hablo más física, no sé. Mi hija de 5 fuimos en el norte de Argentina y se quería tirar por una duna de arena con una tabla y en ese momento tenía 4 años. Me decía, mami, me quiero tirar, pero tengo miedo. Y yo, sabiendo que no iba a correr ningún riesgo físico, pero sí a mí me daba miedo tirarme, o sea, era realmente empinado, pero era arena. Yo dije, mira, Gordi, el miedo va a estar siempre. El tema es si elegís atravesarlo o no, pero no hay experiencia si no lo atravesás. No se elegir, no hay experiencia, no me acuerdo cómo se lo expliqué, ¿no? Entonces, el miedo nos puede paralizar, nos estamos perdiendo para mí la vida. Aunque el miedo muchas veces nos sirve y nos hace tomar recaudos y nos protege, pero sé que hay otros miedos que no son propios o que para mí vale la pena atravesar. Para mí quizás hubiera sido más cómodo no exponerme a esta situación, mañana doy mi presentación, tranqui, ¿para qué? Mirá si no fluye la conversación. Bueno, podría encontrar un montón de razones. Tengo un poco esa certeza que la recompensa viene cuando nos atrevemos. O la recompensa de sentirme viva, digo, para otros, hablo de esa recompensa nada más, pero porque soy una persona apasionada, pero quizás para otros nada que ver, ¿eh? No digo que está bien mi manera de ser, pero sí creo que hay una pregunta que me gusta mucho que leí de una mujer que era ¿dónde invertís tus latidos? ¿Quieres un poco más? Sí. Nada, yo quiero invertir mis latidos en espacios que me hagan justamente eso, hacer latir el corazón. Así que, bueno. Y Brenda, ¿cómo estás tú hasta ahora en esta conversación? Bien, estoy fascinado escuchándote. Estoy como oyente de lo que cuentas mientras pienso eso, cómo sigo la conversación, ¿no? Pero sí, me encanta
En Argentina tenéis mucha facilidad para hablar, ¿no? Los argentinos. El otro día le preguntaba también a Hernán el año pasado cuando estuvimos aquí. Y ¿cómo ves tú el tema de la conversación con la tecnología, con los celulares, los móviles, las pantallas? ¿Tú crees que estamos perdiendo la capacidad de conversar? Porque antes, por ejemplo, estás tú en una ciudad sola, antes ibas y le preguntabas a los locales dónde está tal sitio, o cómo. Ahora cada vez menos gente, ya simplemente con los dispositivos, como que hay menos interacción en general, o en las familias, cada uno tiene su dispositivo, se habla menos, es como un peligro y nos pasa a todos, por mucho que seamos conscientes. Sí, nos pasa a todos. Es como un riesgo con lo bonito que es conversar de cualquier cosa y conversar con desconocidos, ¿no? Amo conversar con desconocidos. Que es muy hermoso y no sé, está también un poco en la esencia de este podcast, ¿no? Son conversaciones así random, yo quiero traer gente así como eso, totalmente desconocida, ¿no? ¿Tú crees que estamos perdiendo los seres humanos esa capacidad de conectarnos? Porque al final es... Y naturalmente algo se está perdiendo. Podríamos quedarnos en la nostalgia de eso o ver cómo o qué cosas estamos también ganando. Yo creo que a mí me duele un poco y soy parte total del problema también. ¿Sabes que hace un mes estuve en una comunidad en Veracruz, en México, una comunidad en la selva, bien en la selva. No son... ¿No son indígenas? No, ni nada de eso. Es gente que se fue a vivir, o sea, hijos de generaciones en ese pueblo en un momento dado, una comunidad de campesinos, eso quería decir. Fui con mi familia y otras familias también a explorar, a conocer, a estar en la selva, como un entorno natural muy virgen. Y ahí no hay señal de teléfono. De hecho, estuvimos 3 días sin señal de teléfono todos. Y de hecho se nos rompió el auto ahí y tuvimos que hacer 45 minutos para poder buscar un electricista que volvió y trajo la pieza equivocada, entonces volvió a ir. Bueno, ¿no? Esas cosas que no estamos acostumbrados que pasen ahora. Pero era muy hermoso ver la interacción entre las personas de la comunidad, ¿no? Como yo siempre me levanto muy temprano y entonces me levantaba temprano y salía de la habitación porque tenía a mi hija, a mis hijas y a mis compañeros durmiendo y me iba a un lugar donde estaban sentados en un banco un señor del pueblo con unas mujeres mientras preparaban un café para nosotros, la verdad. Y todo era estar y conversar, pero también conversar sin hablar. Era estar, compartir. Todos estando en el mismo lugar. Hablo no solo físicamente, hablo en todo sentido, ¿no? Y hoy podemos estar juntos, pero yo estoy en Argentina sabiendo de mis hijas y vos estás acá. Como muy fácil, cada uno puede estar en otro lugar. Y no me refiero a físicamente, pero ahí inclusive veíamos la interacción de nuestras hijas con otros niños. Mucho espacio para esa interacción, mucha posibilidad y mucha riqueza porque pasan tiempo, pasa el aburrimiento, nace la creatividad para seguir encontrándonos, para seguir conectándonos. Entonces, sí, yo creo que hay algo que se pierde, que no es necesariamente la conversación, puede haber un montón de formas de conversar, como decíamos antes, por chat. Tengo esa posibilidad de conversar con gente de todo el mundo gracias a la tecnología. Hay algo del encuentro íntimo, de conversar con la mirada, de poder valorar un silencio. Y como ese intercambio que no tiene palabras, o sea, que es
que es de cuerpo a cuerpo, que necesita presencia. Yo creo que eso sí se va perdiendo. Pero eso es y en justo, algún punto duele. ¿no crees que eso es justo lo que nos distingue de la inteligencia artificial, ¿no? Que es el lado humano, justo, que es lo que no tenemos que perder. Es lo que no tenemos que perder. Porque y es creo lo que más difícil de replicar, o que no está basado como la inteligencia artificial, está basado en comportamientos, pero hay determinados comportamientos o sensaciones, o no sé cómo llamarlo, que no son tangibles y que no son medibles. Que no, ¿entiendes lo que te digo? Es como esa parte espiritual o lo que tú dices de la mirada, de eso se puede imitar, pero no sentir, pero no transmitir, no sé, hay como un límite, ¿no? Sí, yo creo que como todo algo, no sé, voy a decir algo que ni siquiera sé si está muy bien traer este ejemplo, pero no sé, pienso que antes se fumaba en todos lados y la gente, yo era joven, fumaba dentro de la universidad, o sea, ahora es adentro de un avión, o sea, ahora es ridículo pensar eso, es como, bueno, yo creo que en algún momento vamos a tomar un poco más de conciencia del daño que puede generar en adolescentes, en nosotros mismos, en nuestros vínculos con nuestra pareja, con nuestros hijos, y vamos a poder establecer un vínculo más respetuoso con... que creo que ayuda un montón la tecnología, la inteligencia artificial. No soy una gran... por ahora no uso tanto esa herramienta, pero sí creo que está ayudando un montón y un montón de gente. El tema es cómo podemos ir aprendiendo a vincularnos a un tiempo muy veloz, porque sigue creciendo tan rápido, como que no hay tanto tiempo para parar a pensar. Eso me da la sensación, porque todo va muy rápido. No sé, y en la medida como podamos, ¿viste? No sé, la intuición de madre, bueno, limitar el uso de pantallas, pero no sé cuánto. O sea, no sé cómo llevarlo, no sé qué está bien, no sé la verdad es que no sé, me parece que es un momento súper complejo que no sé a dónde nos va a llevar tampoco. Sí. ¿Cuántos años tienen tus hijas? 8 y 5. Charo y Viole. Ay, qué lindo. Charo y Viole. Y Damián es mi compañero. ¿Y cómo son las conversaciones con tus hijas? Tienen que ser muy divertido. Yo ahora, ayer ayer que fue el Día del Padre aquí en España, felicidades. Gracias. Rescaté un vídeo con mis hijos felicitándome hace como, no sé, 15 años, así, creo que eran hace 15 años. Eran así pequeños, chiquitos, y con el tono de voz ese, y eso me recordó las conversaciones de hablar con ellos de pequeños. Ahora ya están en otro lado, ¿no? Son como otras conversaciones, pero era, no sé, era tan hermoso eso, como conversas con tus hijos, ¿no? Cuando eran tan inocentes, no sé, es como... Sí, es muy hermoso. A veces me doy cuenta que es más... no sé, estos días acá sola estuve pensando mucho, ¿no? Cuánto abrimos y cuánto ahogamos también, ¿no? Como en nuestros roles, ¿no? Cuánto espacio damos realmente para que se expresen o le decimos no llores, ¿viste? Como... Sí. Y yo siempre, muchas veces les digo cuando están llorando o se ponen a llorar por algo que yo, totalmente injusto, creo que es válido ese llanto, y entonces le digo, está bien, y veo que no quiere llorar la de 5, le digo, pero Gordi, está bien llorar, es parte, así uno puede como liberarse y te vas a sentir mejor, y después llorar por algo que yo juzgo que no está bien llorar, y le digo, no llores, hija. Dice, pero ¿cómo? No estaba bien llorar, no tengo que llorar, no es que se puede llorar. Bueno, nada, es como todo muy literal se toman. Sí. Pero nada, es hermoso, la verdad que tengo 2 hijas muy hermosas y bueno, como todos los desafíos de madre, lo que estamos haciendo hace muy poquito es establecer una rutina a la noche de algo que quieran agradecer cada uno cuando termine el día. Y eso es muy divertido. Qué bonito. Algo que quieran agradecer cada día. Claro, entonces
algo que pasó en el día o algo que recordaste de otro tiempo y bueno, y ahí surgen cosas. Por eso creo que tenemos que ir creando como cositas que nos permitan volver a, quizás dura 1 minuto y medio, pero Sí. tratar de generar por momentos algunas conversaciones que, bueno, por lo menos son el tipo de conversaciones que a mí me gustan tener. Sí, y constructiva y positiva. Sí, sí, que expandan, que nutran, o por lo menos eso es lo que a mí me alimenta, el que le alimenta hablar de autos, no sé, hermoso también, ¿no? Sí. Como ser consciente y elegir. Brenda, ya para ir terminando, un par de preguntas que suelo hacer a todos los invitados. ¿Tienes conversaciones pendientes? O, no sé, con alguien, o te quedan ahí guardadas que... Creo que voy teniendo algunas guardadas, las miro, pienso si realmente tiene como, si vale el esfuerzo abrirlas o importa más soltar el tema, ¿no? Como dejarlo ir y ya pasarlo. Y después nada, las conversaciones de perdón, de gracias, ¿no? Son conversaciones, son tipo de conversaciones que sí, algunas siento que no llegaron a tiempo. Sí. Y sí, hay Bueno, hay también hay callarse cosas, o sea, tampoco hay que hablar todo, ¿no? tampoco hay que hablar todo, pero Pero sí el típico, no sé, yo, oye, esto tengo que hablarlo con mi hijo, con qué sé yo. pero aunque sea años más, algunas que me quedaron muy pendientes y que quizás la persona que lo recibió le sonó ridículo, no sé, 10 años después, mandar un mensaje y decir, esto y esto y esto pasó en este tiempo, no nos volvimos a hablar, perdón por esto, y quizás la otra persona ni responderme, pero algunas, sí, creo que podemos hacer las paces con nosotros mismos y también podemos abrir conversaciones pendientes. Algunas van quedando pendientes, otras. Y bueno, y también hay que elegir qué batallas, ¿no? Como... Sí, total. Y antes me comentabas que te encanta conversar con desconocidos. Cuéntame alguna conversación con algún desconocido así que la guardes en tu memoria con cariño. ¿Alguna situación así? O alguna conversación que te haya... Fui muy viajera yo, así de agarrar mochila y o igual no con desconocido, con alguien conocido, pero que digas como esta conversación fue muy especial. Se me vino recién una, pero no sé. O sea, pero porque estamos acá, Sí. es compleja la pregunta, me llevas a pensar, pero me acuerdo que una vez volví de Catamarca en micro, eran 12 horas, y me tocó al lado una persona, y no sé cómo terminamos hablando, y yo le conté que soy de descendientes de mi bisabuela, nacieron en Siria, muchos, y que son árabes, llegaron árabes, judíos. Soy de religión judía. Y me empieza a contar que estas ojeras que yo tengo, ahora traté de tapármelas un poco, que no son ojeras, sino como que este color negro de la piel tiene que ver con algo genético del cuerpo que te ayuda a que el sol no te moleste. De hecho, mi compañero, que de origen, su abuela viene de Polonia, es blanco, no puede mirar al sol, y yo siempre estoy como, a mí no me pasa nada. Entonces tiene que ver con haber tenido familia, bueno, el árbol, por allá, orígenes, genes, viviendo en el desierto. Claro. Y bueno, y en esa, nada, todo eso me pareció muy curioso, como que me reveló algo que yo no sabía, y no sé cómo hablando, me dijo, y te voy a decir un proverbio hebreo, no sé cómo él sabía toda esta información,
que es: cambiarás de lugar y cambiarás tu suerte. Y a mí esa frase me quedó para siempre. Cambiarás de lugar, cambiarás tu suerte. Me lo dijo en hebreo, no sé cómo se pronuncia en hebreo. Y me lo llevo no para un movimiento físico, sino cuando hay algo que no está haciendo, hay que hacer un movimiento de algún tipo. No hablo de mudarte de lugar de casa, es un movimiento interno, es una nueva decisión, y que está relacionado ahora con lo que hago, ¿no? De recordar que somos movimiento, cambio, y me volvió como más, como te decía al comienzo, más consciente de la potencia creadora que anida en cada uno de nosotros. Y que si yo hago un movimiento, inevitablemente van a suceder nuevas cosas, voy a tener nuevas perspectivas. Entonces, esa conversación en ese micro, de haber sido hace 15 años, te puedo decir que es una conversación que dejó una huella. La tienes bien grabada y te ayuda. Me ayuda. Qué lindo. Bueno, Brenda, un placer. Muchísimas gracias. La verdad es que yo he estado muy a gusto. Espero que tú también. Súper, Xavi está bien pronunciado. Xavi está bien pronunciado. Tengo miedo de estar muy argentina. Bueno. Te agradezco un montón. Muchísimo, la verdad, gracias a ti. muy familiar. Gracias. Gracias.